Buenas tardes, reciban un saludo cordial de mi parte. Mucho gusto, mi nombre es Mayra Quintero, yo soy médico general de la Universidad Tecnológica de Pereira. Estoy haciendo este video por invitación de una de sus compañeras de Derecho, a Luz Ortiz, quien me pide una opinión desde el punto de vista médico acerca del término ortotanasia. Entonces, resulta pues que yo le había dicho como que bueno, que el tema era muy sencillo, muy conciso, porque por intereses personales pues lo había revisado hace algún tiempo, yo diría que más o menos unos 10 años. Lo revisé con mucho interés porque tenía a mi abuelita, a quien me había criado en una etapa terminal de un cáncer gastrointestinal. Entonces, pues de ver su sufrimiento, realmente me pregunté si realmente había manera de acceder a la eutanasia. Entonces me puse a leer mucho y por ahí me encontré con un libro que les recomiendo, aunque obviamente fue escrito hace mucho tiempo, digamos que fue como de los primeros libros que se escribió desde la parte legal de cómo hacer una eutanasia sin que fuera algo penalizado, ¿cierto? Entonces fue del abogado Eduardo Franco Delgadillo y tiene un libro que se llama Eutanasia, la eliminación del sufrimiento humano. Ahí él habla tanto de los términos eutanasia como ortotanasia. Entonces, digamos que se acerca mucho a las definiciones que les voy a compartir a continuación. Primero quería empezar con una frase que dice: la muerte es a la vez horrible y fascinante, por lo tanto no puede dejar a nadie indiferente. Puede decirse con verdad que amar la vida y no amar la muerte significa no amar realmente la vida. De L.B. Thomas, La muerte, una lectura cultural. Resulta que los animales conocen la muerte del otro, pero al ver al otro animal muerto ellos no pueden de alguna manera conocer que también ellos pueden morir. El conocimiento y la conciencia de la muerte propia y de la muerte ajena, digamos que es patrimonio de la condición humana, y es esa conciencia de la muerte que nos hace mortales. Por eso digamos que después de un tiempo para acá pues se ha discutido mucho estos nuevos términos, entre comillas, que tienen que ver con la eutanasia. La Real Academia de la Lengua define la ortotanasia como la muerte natural de un enfermo desahuciado sin someterlo a una prolongación médicamente inútil de su agonía. Es la primera definición que tenemos por parte de la Real Academia de la Lengua. Y en un artículo de la Universidad de Manizales me encuentro que también se define ortotanasia del griego ortos, que significa recto, derecho, correcto, y thanatos, muerte. Es decir, hablamos de la muerte correcta y precisa no alargar la vida por mecanismos artificiales. ¿Por qué tenemos que hablar de la eutanasia? Pues porque resulta que ortotanasia es muerte correcta, y si nos vamos etimológicamente a ver la palabra eutanasia, pues también significa una buena muerte. Empiezan a ver cuáles son las similitudes entonces dentro de las definiciones. Por eso yo hoy les voy a traer como lo que se está tratando de hacer en el campo de la medicina, para no quedarnos en esos vacíos y en esas malas interpretaciones. Resulta que hay eutanasia pasiva y hay eutanasia activa. Pues la pasiva es la que todo el mundo conoce, que tiene que ser consentido por la persona, que tiene un despliegue de un equipo médico que le va a ayudar a esa persona a morir en un tiempo específico, con medicamentos, acelerando su proceso de muerte, ¿cierto? Mientras que la pasiva consiste en la cesación, retirada u omisión de intervenciones terapéuticas que se limitan a prolongar la vida biológica de un paciente que se encuentra en situación de enfermedad terminal o irreversible. Entonces aquí también empezamos a ver como similitudes, ¿cierto? Si la ortotanasia es no hacer o dejar de hacer
acciones específicas para prolongar la vida de una persona, pues entonces estaríamos hablando de que también es una eutanasia pasiva. Bueno, eso queda ahí como en el limbo. Por eso digamos que en este momento algunos lugares, como por ejemplo en España, los comités de bioética están tratando de sacar tanto los términos de eutanasia como de ortoeutanasia y están tratando de darle un uso más correcto a estas palabras. ¿En qué momento entonces se viene a hacer este movimiento de la ortoeutanasia? Resulta que todos nos empezamos a preguntar por qué se someten a los enfermos que no tienen posibilidades de recuperación a tratamientos que les genera la prolongación de su sufrimiento y de su vida. ¿Cuándo es conveniente que una persona diga no estoy de acuerdo en aceptar una medida agresiva o desproporcionada para el tratamiento de una enfermedad que igual me va a matar? Y pues ¿dónde está el límite del esfuerzo terapéutico? Cuando el equipo de salud define que no se va a trabajar más en prolongar la vida de esta persona. Y lo mismo, en qué momento una persona puede rechazar su tratamiento. Bueno, ¿qué pasa en estos términos que quedan así como en el limbo? Pues si hablamos de ortoeutanasia como se definió en un principio, es lo que se hace prácticamente en el acompañamiento de todo paciente terminal, ¿sí? Cuando hay un equipo de salud que informa correctamente a los familiares y al enfermo de su situación y le dice, bueno, mire, esta es su condición, tiene un cáncer terminal con metástasis a cerebro, hígado, estómago, la cirugía que sea que podamos hacer va a servir para controlar los daños, pero no para revertir la muerte o el riesgo de muerte tan alto que tiene. Naturalmente su salud se va a deteriorar hasta el punto en el que ya no nos va a acompañar más, ¿cierto? Entonces digamos que nace algo que se llama el movimiento hóspice, que es los cuidados paliativos. Y en este caso, lo mismo, si hablamos de cuidados paliativos, estamos hablando también probablemente de ortoeutanasia. Esto cabería dentro de la definición, porque estaríamos ofreciéndole a la persona que está en una enfermedad terminal, que naturalmente va en decaimiento de su salud y de su integridad, pero que no vamos a acelerar su proceso de muerte, ni vamos a prolongar tampoco el tiempo de vida y de sufrimiento. Entonces es el acompañamiento a través de sedación, a través de un plano, un testamento vital donde decimos qué se va a hacer y qué no se va a hacer en el momento en que la persona de pronto pierda la capacidad de tomar la decisión acerca de sus tratamientos y sus cosas, ¿cierto? Entonces que también es otra cosa que les quiero contar. Entonces este artículo que yo les decía español nos está diciendo que el usar el término ortoeutanasia no es correcto, porque tenemos, como ya les he argumentado previamente, dificultades para reconocer este término como tal aparte de la eutanasia, ¿cierto? Entonces ellos están hablando de que ya no se hable de ortoeutanasia, sino de más o menos unos 3 o 4 aspectos. El primer aspecto es la limitación del esfuerzo terapéutico, es decir, retirar o no iniciar ciertas medidas que van a prolongar la vida del paciente a costa de su sufrimiento, como por ejemplo la diálisis, como por ejemplo la alimentación por sonda nasogástrica, como por ejemplo la respiración artificial cuando una persona está en estado vegetativo. Entonces eso va a prolongar la vida, pero ¿a costa de qué? Si esa persona realmente no tiene una esperanza de vida a largo plazo. El rechazo o denegación de consentimiento. Digamos que esto existe hace mucho tiempo, desde que empezamos a hablar del consentimiento informado. Las personas tienen dentro de sus derechos decidir no realizarse ciertas cosas. Entonces esto también está acompañado al testamento vital. Una persona podría decir, sabiendo que tiene una condición crítica y terminal, que no acepta la reanimación cardiopulmonar, que no acepta la intubación neurotraqueal, que no acepta medidas exageradas para mantener su vida a costa de una mala
o de una mala calidad de vida o de muerte, por así decirlo. Entonces, una persona, si se programa y dice yo no acepto reanimación cardiopulmonar, ni intubación orotraqueal, ni ninguna medida exagerada para conservar mi vida, quiere decir que cuando esta persona llegue al punto de deterioro y llegue al punto de un paro cardiorrespiratorio, pues vamos a dejar que la muerte llegue. Y esto pues se hace también actualmente en muchos sistemas de salud y obviamente en el colombiano también. Esto es de mucha comunicación, o sea, realmente el médico debe saber informar a sus familiares, porque muchas veces cuando ya el paciente no tiene conciencia ni la potestad de tomar esa decisión, pues lo tienen que hacer los familiares. Y eso es donde también nos va a traer un poquito de dificultad en cómo manejar estos aspectos. Bueno, también existe la sedación paliativa. Entonces, por sedación paliativa, ¿qué entendemos? Que vamos a administrarle fármacos a una persona que tiene una enfermedad terminal para el dolor, ¿sí? Y esa sedación paliativa pues debe ser obviamente de manera muy profesional, teniendo en cuenta que si nos vamos al otro extremo, pues sí podríamos adelantar la muerte de una persona, ¿no? De acuerdo a las condiciones de esa persona, entonces tiene que ser en una dosis específica, durante un tiempo específico. Ahora, si realmente esta persona no puede vivir sin esta sedación, pues digamos que también dentro de la ortotanasia está hacer un poco más suave la transición de esta etapa que es el enfermo desahuciado, que inevitablemente va a morir en algún momento, pues de que cuando llegue ese momento sea sin dolor y sin una sensación traumática de este suceso. Y existe otro aspecto que es la suspensión de la atención médica por fallecimiento. Estamos hablando principalmente de las personas que sufren una muerte cerebral. Esto ya tiene muy bien establecidos todos los criterios, entonces digamos que todos los criterios de muerte cerebral los tenemos en una guía, y si nosotros recibimos un paciente con muerte cerebral, definitivamente se deben suspender las atenciones médicas y esta persona naturalmente morirá. Ahora, digamos que estos son los pacientes candidatos a ser donantes de órganos. Entonces, antes de cesar las actividades médicas para la conservación de la vida de esta persona de manera artificial, pues procuran como mantener el cuerpo mientras que son extraídos los órganos, y en el momento en el que ya se extraen los órganos, obviamente si eso fue una de las potestades de la persona antes de morir, entonces digamos que se va a realizar y posteriormente ya no se van a ofrecer más cuidados médicos y la persona morirá, porque no va a recibir los mecanismos artificiales para mantenerlo vivo cuando ya su cerebro ha muerto. Entonces, digamos que la invitación de este video es empezar a cuestionarnos si realmente el término ortotanasia es un término correcto de usar, un término claro, que no nos deje vacíos en la cuestión médica ni legal. Y por eso también les dejo como de este nuevo artículo que revisé, los 4 aspectos que se están hablando hoy en día dentro del ejercicio médico para no prolongar la vida de las personas enfermas que lamentablemente pronto tendrán que morir por su situación médica terminal y por su deterioro progresivo, ¿cierto? Entonces estamos hablando, estamos hablando de la limitación del esfuerzo terapéutico, del disentimiento de procedimientos, de la sedación paliativa y de la cesación de los esfuerzos médicos cuando una persona tiene muerte cerebral. ¿De dónde saqué entonces esta información? De un artículo que se llama ¿Es posible gestionar el proceso de morir? Voluntades anticipadas, de Jaime Sanz Ortiz y el Servicio de Oncología Médica y Cuidados Paliativos del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Facultad de Medicina, Santander, Cantabria, España. Y
El otro que nos estaba hablando de que ojalá empecemos a retirar la utilización de estos términos es Ética y muerte digna, propuesta de consenso sobre un uso correcto de las palabras, Pablo Simón Lorda, Inés María Barrio y bueno, un sinnúmero de profesionales de la salud del complejo hospitalario Parc Taulí, Sabadell, Barcelona, España. Espero que sea de utilidad para ustedes esta información y que tengan un lindo día. Hasta luego.